empecé a trabajar en la editorial Larousse, la versión castellana de editorial Larousse. En concreto, tenía que trabajar en los autores del siglo XVIII. También empecé a hacer traducciones al catalán de textos franceses y de algún texto castellano que se editaba en castellano. Me pidieron si quería entrar a trabajar con Novaterra. Novaterra era una editorial católica, pero un poco del sector de los católicos progresistas. Yo fui a trabajar en Editorial Novaterra, donde el director era Josep Verdura, y el director adjunto, pero que en la práctica era el director real, era Alfonso Carlos Comín. Entonces llega el estado de excepción de 1969. Precisamente a mí me detienen en casa de Comín. Mucha gente del sector editorial tiene que esconderse. Y a mí, como me sueltan muy pronto, porque yo era íntimo amigo del hijo de don Santiago Udina Martorell, subsecretario del Plan de Desarrollo, entonces yo, libre, porque me habían soltado, tuve que ir por todas las editoriales explicando la situación y tal, y además porque me convertí en un poco el ayudante de cámara de los detenidos de las distintas editoriales y contando, lo cual entré en contacto con prácticamente todas las editoriales, más o menos del grupo, del futuro grupo de Enlace, que entonces todavía no era el grupo de Enlace. En la que más tiempo estuve fue en Laia, Estela Laia. Entramos en el grupo de distribuciones de Enlace, que fue para nosotros importante porque creó un grupo. El libro Autopista de Peric, del que contaba, lo editamos como editorial Estela. En la primera página terminaba que este libro lo edité yo y se lo encargué yo, y en los dibujos incluso, etcétera, ¿no? Y entonces el libro terminaba y dice: no es cierto que por encargo de Monseñor Escrivá de Balaguer en adelante al libro esto se le llama, al libro Camino se le vaya a llamar Autopista. Por esa razón nos cerraron la editorial. Yo lo sé porque yo era el que llevaba las relaciones con el ministerio. El responsable de las relaciones con el ministerio era don Faustino Sánchez Marín. Por ejemplo, nosotros, un libro de Guillem Frontera, este libro no pasaba la censura. Y era entonces una historia en el seminario de un chico que tenía más o menos relaciones con el prefecto, relaciones homosexuales y tal, pero bueno, una cosa que yo le dije, me dijo: este libro no tendrá ningún problema con la censura. Digo: no, porque es que no soy nada. Y llega y nos prohíben el libro. Pero digo: este libro no se entiende. Y se me queda mirando y dice: Riera. Y yo tenía que ir porque iba en nombre de todas las editoriales del grupo de Enlace. Al menos 2 veces al mes, a primera hora de la mañana, me encargaban a mí que hiciera las gestiones, ¿no? Y entonces Faustino Sánchez Marín me dice: ¿qué día nos volverá a visitar, por favor? Y yo digo: pues mire, dentro de 2 semanas. Cuando llegue, y me hace una tarjeta suya, dice: entregue esta tarjeta y yo saldré, aunque tenga una de estas, yo saldré, porque me parece que le podré aclarar alguna cosa y tal. Y efectivamente voy, entregó la tarjeta con tal, y me viene y me dice: vuelvan a presentar el libro que se aprobará. Al cabo de unos días de otra de estas le digo: oiga, don Faustino, porque siempre le llamamos don Faustino, ¿por qué? Dice: porque un responsable, profesor del seminario de Valencia, tenía relaciones homosexuales con seminaristas y tal. Lo mandaron al ministerio a hacer un trabajo, como eran libros en catalán, en castellano, en valenciano, en tal, y entonces él naturalmente leía bien esto, y entonces al ver aquello creyó que era una referencia a su caso y por eso lo prohibía. Entonces lo que hizo Faustino Sánchez Marín fue pasárselo a otro, mi jornal, y se editó el libro. La editorial, desde el punto de vista económico, iba mal. Los últimos años ya no los viví,
porque ya entonces yo estaba ya en el Parlamento y tal, y ya no iba. Y luego además estuvo el tema de ediciones de enlace. Cuando se cierra Estela, empezamos a negociar, naturalmente. Y además a negociar sabiendo que había sido la mujer de Carrero Blanco, que era la del Opus Dei, la que había cerrado la editorialita. Yo creo que fue bastante el trabajo de Vilaseca Marcet y el trabajo de también amigos nuestros de aquí, por ejemplo, la gente de Cuadernos para el Diálogo, la gente de tal, todos estos sectores tal. Y entonces al fin se consiguió que Laia pudiera editar, pero digamos en estado de excepción editorial, porque todos los libros los teníamos que presentar a censura previa cuando ya no existía la censura previa oficialmente. Bueno, oficial pero menos. A mí me convierten, bueno, en uno de los cofundadores de una nueva editorial que en realidad solo es la herencia de una barbaridad administrativa. Una de las líneas de trabajo es la pedagogía. La biblioteca está BT, Biblioteca del Trabajo, en biblioteca en francés, y editamos en este caso en catalán y en castellano los libros. El otro sector era la sociología, porque Comín era sociólogo y porque además teníamos muy buenos... Teníamos allí una invasión de gente de la nueva formación política Bandera Roja. Me encargué de poner en marcha las colecciones en catalán de Editorial Laia. La colección Les Eines, Les Eines y tal, que creo que fue una colección muy importante en la que se editaron muchos libros de interés, etcétera, etcétera, desde traducciones de Heinrich Bell, por ejemplo, hasta libros de Víctor Mora y lictos se editaron libros, creo que de mucho interés, y mantuvimos y creamos una colección que era papel 451, que es los grados en los que el papel se quema. Creamos todavía allí una nueva colección que para mí fue muy importante. Es la colección de textos filosóficos, en catalán textos filosòfics. Fue un atentado contra un almacén que, por desgracia, se nos cargó muchas de las obras de la colección papel 451, que era el papel más universitario. Además nos fastidió porque en este caso reeditar un libro de estos no nos salía a cuenta. No han sabido exactamente quién fue. Cuando la editorial cerró, en parte, Edición 62 se quedó solo en parte, la colección esta, y las otras desaparecieron. En las primeras elecciones municipales me eligieron como concejal de Cornellá, pero es que entonces las segundas ediciones autonómicas entré en el Parlamento y estuve bastantes años en el Parlamento catalán. Y entonces entre las dos tareas estas políticas me impedían. Y además, como del Parlamento cobrábamos un sueldo decente y todo eso, pues ya no continué. Entonces es cuando continué de asesor de Editorial Laia, entonces donde una editorial como Barcanova me encargó el asesoramiento de una de sus colecciones. La otra es Editorial Montflorit, porque el que creó, dirigió y de esta Editorial Montflorit era un hermano mío, José María Riera, y allí edité algunos libros míos y todo eso, pero no solo míos, pero sobre todo hice de lector de la editorial y un poco asesor de la editorial hasta que la editorial también cerró. Hubo una fecha que sí que para mí tuvo su importancia, porque siendo concejal de Cornellá y en aquel momento, en las últimas elecciones, no había salido elegido en el Parlamento de Cataluña, porque era un partido pequeñito. Aquel año, para entretenerme, empecé a escribir una novela que se llamaba El reloj del puente de Esplugas, de la que editaron, y me dieron el premio Planeta. Eso me hizo entrar en contacto con Editorial Planeta. Era una distribuidora de editoriales, ¿no? Editoriales varias. Es el momento en que las editoriales españolas empezaron a ser editoriales internacionales. Empezaron a entrar
dineros extranjeros que se metieron dentro de las editoriales. Y en el caso de la literatura catalana, además, quien hizo este papel fue precisamente Planeta, con la idea fija de que absorber editoriales y tal. Y entonces absorbió a muchas editoriales, Cataluña y tal, de forma directa o de forma indirecta. Entonces, las editoriales catalanas, Edición 62, que era la más importante, o Península en castellano, entraron también en Planeta. Y entonces, más o menos intentando explicar que no tenían nada que ver con Planeta, pero claro, basta ver al final de un libro cuál es la dirección de Seix Barral o cuál es la dirección de tal, y miras y resulta casualmente que es en el mismo edificio que Planeta y tal, ¿no? Las editoriales pequeñas, que había muchas editoriales pequeñas, de repente también se subordinan y o no entran o sus autores prefieren ir a una de las editoriales absorbidas por Planeta. La Campana, que es una editorial, edité varios libros en La Campana, uno de ellos porque me dieron el premio que había creado La Campana de literatura más o menos surrealista. Entonces entré también un poco en el equipo de La Campana, que lo llevaban Josep María Espinàs y Isabel. La editorial me llama y me dice: pasa por la Feria del Libro de Frankfurt. El primer año que yo estoy en la Feria del Libro de Frankfurt es precisamente en 1968. Estuve yendo en la Feria del Libro de Frankfurt desde 1968 hasta 2006. Como en nuestra editorial teníamos un sector de literatura infantil y juvenil, empecé a ir a la Feria del Libro de Bolonia. Y la Feria del Libro de Leipzig me pidieron también que fuera allí. Me gustó mucho, era una feria más tranquila y más tranquila que las otras ferias. Me da la sensación de que el panorama, al perder autonomía, las grandes editoriales catalanas, que eran 62, que era Proa, sobre todo, y otra más pequeñita, como La Campana, pero que también era importante. La edición catalana ha continuado, porque se han continuado y tal, y porque ha habido subvenciones, digamos, especiales para los libros en catalán. En estos momentos, ¿a quién se le ocurriría hacer una gran enciclopedia catalana, por ejemplo? A nadie. Las editoriales pequeñas teníamos más capacidad de audacia que las grandes editoriales. ¿Por qué? Me lo comentaban algunos de los que trabajan ahora en Edición 62. Dices que ahora, o en Península, Edición 62, Península, es que ahora lo primero que te preguntan de un libro es ¿qué edición vamos a hacer? No, es que es un libro muy selecto y tal, pero solo de 1000 ejemplares. Dice, fuera. No hay en estos momentos vehículo. Yo creo, por tanto, que en el caso de la edición catalana es muy difícil entrar en el mecanismo editorial. Fue el mismo año 2000, en la que en la Feria del Libro de Frankfurt se empezaba a hablar del libro digital. Si pudiéramos hacer una especie de reunión de aquellas de Davos, pero no para hablar de la economía mundial, sino para hablar del futuro del libro, yo introduciría el tema de la persistencia del libro de papel. Y yo hablaría sobre lo que es el leer en papel, que no tiene nada que ver con la lectura digital. En la práctica somos muchos todavía los que leemos en papel. Me temo que el futuro del mundo editorial está un poco por definirse. En estos momentos se está hablando más de cómo controlar los derechos de autor en los libros digitales, cómo comprar artículos de prensa a favor de tus libros, que es una táctica absolutamente internacionalizada. Cómo hacer esto más que cómo estimular la lectura de libros de papel, ¿no? Y en ese sentido me da un poco la sensación de que estamos en una corriente poco agradable. El mundo del bestseller, ¿no?, es como
anunciar un Toyota a ciegos que no saben conducir. A mí la filosofía de los bestsellers me pone muy negro. Primero porque muchos libros que son bestsellers son un desastre de libros y ahora no te dejas aconsejar por un libro bestseller. Y es muy difícil escribir bien es muy difícil. Por ejemplo, nosotros editábamos una colección que se llamaba El Nus, en la que estaba Joaquim Carbó, por ejemplo, Emili Teixidó también. Y en estas puedo asegurar que con el Quim Carbó un día le dije, ¿a ti cuántas ediciones dijeron de La casa sota la sorra y tal, que fue su bestseller? Habían hecho 8 ediciones. Y a él le había dicho la misma editorial que le habían hecho 4 ediciones solo. Teníamos muy claro que estábamos haciendo un favor, una acción a favor de la normalización política, imposible bajo el franquismo, pero acelerándola, ¿no? Y esto nos redimía de nuestros pecados de trampas, ¿no?